Gilberto Mora puede ser el próximo gran fichaje de futuro del Real Madrid. Y atención, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Juventus e incluso el Barcelona siguen muy de cerca a la joya mexicana. Mientras otros clubes esperan a que los jugadores exploten definitivamente, el conjunto blanco intenta llegar antes. Y precisamente por eso el nombre de Gilberto Mora está empezando a sonar con tanta fuerza. Porque reúne prácticamente todas las características que el Real Madrid busca cuando identifica a una futura estrella. Juventud, talento, personalidad, mentalidad competitiva. Y sobre todo un margen de crecimiento absolutamente espectacular. Con apenas 16 años, el futbolista mexicano ya está logrando algo que muy pocos jugadores consiguen a una edad tan temprana. Llamar la atención de toda Europa. Y no estamos hablando de rumores aislados. No estamos hablando de simples especulaciones de mercado. Estamos hablando de un seguimiento real por parte de clubes que cuentan con algunos de los mejores departamentos de scouting del planeta. Cuando Bayern de Múnich observa a un jugador, hay motivos. Cuando la Juventus sigue a un futbolista, hay motivos. Cuando el PSG pone sus ojos sobre una promesa internacional, hay motivos. Y cuando el Barcelona también aparece en escena, la situación empieza a ser todavía más seria. Porque eso significa que los informes positivos se están acumulando. Y precisamente ahí es donde entra el Real Madrid. Porque según distintas informaciones surgidas alrededor del seguimiento internacional de jóvenes talentos, el club blanco lleva tiempo analizando la evolución de Gilberto Mora. No es una moda pasajera. No es una reacción a un buen partido. No es una decisión tomada por impulso. Es el resultado de meses de observación, de seguimiento, de informes, de análisis. Y cuando hablamos de este tipo de operaciones hay una figura que siempre aparece en el centro de la conversación. Juni Calafat. Madridistas, todos conocemos perfectamente la importancia que tiene Juni Calafat dentro de la estructura deportiva del Real Madrid. No estamos hablando de un simple observador. Estamos hablando del hombre que ha sido fundamental en algunas de las mejores operaciones de futuro realizadas por el club durante los últimos años. Vinicius, Rodrigo, Endrick, Arda Güler. Nombres que hoy generan ilusión entre los aficionados pero que en su momento eran apuestas de futuro. Apuestas que exigían visión. Apuestas que exigían valentía. Y apuestas que exigían adelantarse a los rivales. Por eso cuando aparece una información relacionada con una recomendación de Juni Calafat, merece toda nuestra atención. Porque normalmente significa que el Real Madrid ve algo especial. Algo que todavía no es evidente para todo el mundo. Pero que puede convertirse en algo enorme dentro de pocos años. Y sinceramente, cuanto más vemos a Gilberto Mora, más fácil resulta entender por qué despierta tanto interés. Porque no es únicamente un jugador técnico. Eso sería simplificar demasiado. Lo que realmente llama la atención es su comprensión del juego. Su capacidad para interpretar espacios. Su tranquilidad bajo presión. Su manera de tomar decisiones. Su inteligencia. Muchas veces vemos jóvenes talentos que destacan por velocidad o por condiciones físicas superiores. Pero Gilberto Mora transmite algo diferente. Transmite sensación de futbolista. De jugador que entiende lo que ocurre antes que los demás. De jugador que piensa una jugada por delante. Y eso es algo extremadamente valioso. Especialmente cuando hablamos de un chico que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. Además, hay otro aspecto que me parece fundamental. La personalidad. Porque una cosa es tener calidad. Y otra muy distinta es asumir responsabilidades cuando todos los focos están sobre ti. Y Gilberto Mora parece disfrutar de esa presión. No se esconde. No desaparece. No juega con miedo. Todo lo contrario. Pide el balón. Participa. Intenta generar juego. Busca marcar diferencias. Y eso es exactamente lo que necesita cualquier futbolista que aspire algún día a jugar en el Real Madrid. Porque jugar en el Real Madrid no es para cualquiera. El Bernabéu exige personalidad. Exige carácter. Exige mentalidad ganadora. Exige valentía. Y cuanto antes demuestres esas cualidades, más posibilidades tienes de triunfar en la élite. Por eso cada vez más aficionados empiezan a preguntarse si estamos viendo algo parecido a lo que ocurrió con Vinicius o Rodrigo cuando todavía estaban en Sudamérica. Aquellos jugadores generaban ilusión, pero también incertidumbre. Había talento, había potencial, pero todavía quedaba mucho camino por recorrer. Y sin embargo el Real Madrid decidió apostar.
Decidió actuar. Decidió confiar. Y el tiempo terminó dando la razón al club. Hoy nadie imagina al Real Madrid sin Vinicius. Hoy nadie duda de la importancia de Rodrigo. Hoy todo el mundo entiende por qué el club invirtió en Endrick. Y precisamente por eso la situación de Gilberto Mora resulta tan interesante. Porque nos encontramos nuevamente ante una oportunidad de mercado. Ante un futbolista cuyo valor actual todavía está lejos de las cifras astronómicas que podría alcanzar en el futuro. Y ahí aparece la gran cuestión. ¿Esperar o actuar? Porque el problema de esperar es evidente. Cada buen partido aumenta la atención mediática. Cada convocatoria internacional incrementa su valor. Cada nueva actuación positiva genera más competencia. Y cada mes que pasa aparecen más pretendientes. Por eso entiendo perfectamente la lógica que estaría defendiendo Juni Calafat. Si realmente considera que Gilberto Mora puede convertirse en una estrella mundial, retrasar una posible operación sería asumir un riesgo innecesario. Porque el Bayern puede acelerar. Porque la Juventus puede acelerar. Porque el PSG tiene recursos prácticamente ilimitados. Porque el Barcelona siempre intenta posicionarse cuando aparece una joya de este nivel. Y porque en el fútbol moderno las oportunidades no esperan. Los grandes talentos desaparecen rápidamente del mercado. Especialmente cuando tienen apenas 16 años y todo el mundo empieza a hablar de ellos. Y hay algo más que me hace ser especialmente favorable a esta posible incorporación. El encaje deportivo. Porque cuando observamos la plantilla del Real Madrid actual, vemos una estructura diseñada para dominar durante muchos años. Vemos juventud. Vemos talento. Vemos ambición. Vemos un proyecto ganador. Y precisamente por eso resulta tan atractivo para cualquier promesa mundial. Si eres un joven talento y buscas el mejor lugar para crecer, competir y desarrollarte, es muy difícil encontrar una opción mejor que el Real Madrid. Aquí tienes referentes. Aquí tienes exigencia. Aquí tienes una cultura ganadora. Aquí tienes la obligación permanente de luchar por todos los títulos. Y eso acelera el crecimiento de cualquier futbolista. Por eso considero que Gilberto Mora encajaría perfectamente dentro de la filosofía que Florentino Pérez y Juni Calafat han construido durante los últimos años. Una filosofía basada en fichar calidad antes que nadie. Una filosofía basada en identificar estrellas antes de que se conviertan en estrellas. Una filosofía que ha permitido al Real Madrid asegurar el futuro sin comprometer el presente. Y precisamente por eso, madridistas, creo que estamos ante una situación que merece ser seguida muy de cerca. Porque cuando tantos clubes importantes coinciden en un mismo objetivo, normalmente es porque hay algo especial. Y todo indica que Gilberto Mora podría ser una de las próximas grandes batallas del mercado internacional. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Florentino Pérez debería escuchar a Juni Calafat y acelerar esta operación? ¿Pensáis que Gilberto Mora tiene condiciones para convertirse en una futura estrella del Real Madrid? Dejad vuestra opinión aquí abajo porque os leo absolutamente a todos. Y no os mováis, porque la segunda parte vamos a hablar de las razones concretas por las que Juni Calafat estaría presionando para cerrar este fichaje, de la amenaza real que representan Bayern, PSG, Juventus y Barcelona, y de por qué muchos consideran que el Real Madrid podría estar ante una oportunidad histórica de mercado. Seguidamente ya habréis entendido por qué el nombre de Gilberto Mora está empezando a generar tanto ruido alrededor del Real Madrid. Pero ahora llega la parte más importante de toda esta historia. Porque detectar talento es una cosa. Y decidir cuándo actuar es otra completamente diferente. Y precisamente ahí es donde, según distintas informaciones surgidas en torno al seguimiento internacional de jóvenes futbolistas, Juni Calafat considera que el Real Madrid debe tomar una decisión cuanto antes. No porque Gilberto Mora vaya a convertirse mañana en titular del primer equipo. No porque vaya a llegar al Santiago Bernabéu para jugar inmediatamente junto a Mbappé, Vinicius o Bellingham. La cuestión es mucho más estratégica. La cuestión es evitar que dentro de 2 o 3 años toda Europa se pregunte cómo fue posible que el Real Madrid dejara escapar una oportunidad así. Porque el fútbol está lleno de historias parecidas. Historias de jugadores que fueron seguidos durante mucho tiempo. Jugadores que aparecían constantemente en los informes. Jugadores que despertaban consenso entre los especialistas. Y que finalmente acabaron vistiendo la camiseta de otro club porque alguien dudó demasiado. Porque alguien decidió esperar. Porque alguien pensó que todavía había tiempo. Y cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Por eso da la sensación de que la situación de Gilberto Mora se encuentra en un punto especialmente delicado.
No hablamos de una estrella consolidada. Pero tampoco hablamos de una promesa desconocida. Está justo en ese momento donde los grandes clubes empiezan a posicionarse seriamente. Y los madridistas sabemos perfectamente lo que significa eso. Significa que la ventana de oportunidad empieza a cerrarse poco a poco. Porque cuando un futbolista reúne talento, juventud, proyección internacional y capacidad para seguir creciendo, el mercado se vuelve extremadamente agresivo. Especialmente cuando aparecen clubes como Bayern de Múnich, PSG, Juventus o Barcelona. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque muchas veces se menciona la competencia de otros clubes como si fuera un simple detalle. Pero no lo es. Es una señal. Una señal muy clara. Cuando varias secretarías técnicas de primer nivel coinciden en un mismo nombre, normalmente estamos ante un futbolista especial. No significa que vaya a convertirse automáticamente en una superestrella. Eso nadie puede garantizarlo. Pero sí indica que los mejores profesionales del mundo están viendo algo que merece atención. Y en el caso de Gilberto Mora, la lista de cualidades resulta realmente prometedora. Primero, porque posee una madurez impropia de su edad. Segundo, porque entiende el juego desde una perspectiva colectiva. Tercero, porque técnicamente tiene recursos para marcar diferencias. Y cuarto, porque transmite una personalidad competitiva que suele ser indispensable para triunfar en la élite. Hay jugadores que necesitan que todo funcione perfectamente para destacar. Y hay otros que parecen sentirse cómodos cuando aumenta la responsabilidad. Gilberto Mora pertenece a ese segundo grupo. Eso es algo que valoran enormemente los grandes clubes. Y especialmente el Real Madrid. Porque la historia de este club está construida sobre futbolistas capaces de responder cuando la presión alcanza niveles que pocos equipos conocen. Aquí no basta con jugar bien. Aquí hay que ganar. Aquí hay que competir. Aquí hay que soportar una atención mediática constante. Y cuando observas a Gilberto Mora, tienes la sensación de estar viendo a un jugador que no se intimida fácilmente. Esa característica es probablemente una de las razones por las que Juni Calafat mantiene tanto interés en su evolución. Porque el departamento de scouting madridista no busca únicamente calidad. Busca mentalidad. Busca ambición. Busca carácter. Busca futbolistas capaces de crecer dentro de un entorno extremadamente exigente. Y precisamente por eso este posible movimiento encaja tan bien con la filosofía que Florentino Pérez ha desarrollado durante la última década. Si analizamos las grandes operaciones estratégicas del Real Madrid, veremos un patrón muy claro. El club intenta identificar talento antes de que alcance su valor máximo. No espera a que el mercado se vuelva loco. No espera a que aparezcan cifras imposibles. No espera a que toda Europa confirme lo evidente. Intenta adelantarse. Y esa filosofía ha permitido construir una plantilla extraordinaria. Porque mientras otros clubes gastaban cantidades gigantescas en futbolistas ya consagrados, el Real Madrid invertía en el futuro. Invertía en jugadores que todavía estaban escribiendo sus primeras páginas. Invertía en potencial. Invertía en desarrollo. Y los resultados han sido espectaculares. Por eso muchos aficionados ven en Gilberto Mora una oportunidad similar. No porque sea idéntico a Vinicius. No porque sea idéntico a Rodrigo. No porque sea idéntico a Endrick. Sino porque representa el mismo tipo de apuesta inteligente. La apuesta por adelantarse. La apuesta por construir el mañana antes que nadie. Y sinceramente, madridistas, creo que el club tiene más motivos para actuar que para esperar. Porque si Gilberto Mora continúa evolucionando al ritmo actual, la competencia va a multiplicarse. No disminuir. Los informes positivos seguirán llegando. Los pretendientes seguirán aumentando. Y las negociaciones serán cada vez más complejas. Por eso entiendo perfectamente a quienes consideran que este es el momento ideal para moverse. Y además existe otro factor que muchas veces pasa desapercibido. El atractivo que tiene actualmente el proyecto deportivo del Real Madrid. Pongámonos en la piel de cualquier joven talento del mundo. ¿Dónde querrías jugar? ¿Dónde tendrías más posibilidades de desarrollarte rodeado de estrellas? ¿Dónde encontrarías una estructura diseñada para competir por todos los títulos? ¿Dónde podrías aprender de algunos de los mejores futbolistas del planeta? La respuesta resulta bastante evidente. Y eso coloca al Real Madrid en una posición privilegiada. Porque cuando el club blanco decide apostar seriamente por un jugador, normalmente parte con ventaja. La historia pesa. El prestigio pesa. La camiseta pesa. Y el proyecto deportivo pesa todavía más.
Por eso muchos consideran que si Florentino Pérez decide dar el paso definitivo, el Real Madrid tendrá argumentos muy sólidos para convencer al futbolista. Especialmente si detrás de la operación se encuentra una figura tan respetada como Juni Calafat. Porque los resultados de su trabajo hablan por sí solos. Y porque cada vez que ha apostado fuerte por un talento joven, ha demostrado que sus informes merecen confianza. Ahora bien, también conviene mantener cierta calma. Porque hablamos de un jugador que sigue en pleno proceso de formación. Todavía queda mucho camino por recorrer. Todavía debe seguir creciendo. Todavía tiene que superar etapas importantes en su desarrollo. Pero precisamente por eso esta situación resulta tan interesante. Porque el Real Madrid no estaría intentando fichar al jugador que es hoy. Estaría intentando fichar al jugador que puede llegar a ser mañana. Y esa diferencia es fundamental. Porque los grandes clubes no construyen el futuro reaccionando. Lo construyen anticipándose. Lo construyen identificando oportunidades antes que los demás. Lo construyen tomando decisiones valientes cuando todavía existen dudas. Y por todo lo que hemos analizado hoy, tengo que decirlo claramente. Si las informaciones son correctas y Juni Calafat realmente considera que Gilberto Mora posee el potencial que muchos especialistas le atribuyen, el Real Madrid debería hacer todo lo posible por colocarse en la primera posición de esta carrera. Porque oportunidades como esta no aparecen todos los años. Porque el talento de este nivel siempre termina llamando la atención de media Europa. Y porque dentro de algunos años podríamos estar hablando de uno de los nombres más importantes del fútbol internacional. Madridistas, ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Gilberto Mora debe convertirse en una prioridad para el Real Madrid? ¿Pensáis que Florentino Pérez debería actuar antes que Bayern, PSG, Juventus o Barcelona? Os leo en los comentarios. Y si queréis seguir informados de todas las novedades relacionadas con el mercado del Real Madrid, con las grandes operaciones de futuro y con los movimientos que se preparan en Valdebebas, haced clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en vuestra pantalla. Yo soy Nilsson. Esto es El Madridista. Hasta la próxima, madridistas. A la Madrid y nada más.